Gálatas, vamos a leer desde el capítulo 5 y lo vamos a ver desde el versículo 16. Esta iglesia de los Gálatas estaba ubicada en Galacia y el apóstol Pablo se toma un tiempo para poder orientar a esta iglesia, cómo nos quiere orientar a nosotros a través de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 del versículo 16, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tenemos, hermano? Ok, leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, pueden hacer lo que se les antoje. Versículo 18, Gálatas 5, 18, ahí vamos. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles, número 1, no son fieles en el matrimonio. Número 2, tienen relaciones sexuales prohibidas. Número 3, tienen muchos vicios. Número 4, y malos pensamientos. Número 5, adoran a dioses falsos. Número 6, practican la brujería. Número 7, y odian a los demás. Número 8, pelean unos con otros. Número 9, son celosos. Número 10, se enojan por todo. Número 11, son egoístas, discuten y causan divisiones. Versículo 21, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, o lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra y poder estudiarla y poder entenderla para que nos hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Bien. Hablando un poco del contexto de esta iglesia. Esta iglesia de los Gálatas era una iglesia que había sido liberada de la ley. En esta iglesia había un grupo de judíos, había también un grupo de gentiles, había también un grupo de griegos, y ellos se reunían para hacer el acto de la adoración al Señor. Hasta ahí todo marchaba bien. Pero cuando el apóstol Pablo se enfrenta a cambiar las diferentes dogmas, filosofías, pensamientos, criterios de esta iglesia, que estaban bien arraigadas en la iglesia de Galacia, porque la iglesia de Galacia todavía estaban viviendo ellos bajo la ley. Es decir, habían judíos ahí y los gentiles que estaban inmersos entre la iglesia de los que estaban ahí. Los judíos observaban que los gentiles no hacían las prácticas que ellos venían haciendo. Entre ellos, guardar el sábado. Entre ellos, las lunas nuevas. Entre ellos, no comer carne, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que hay un problema serio en la iglesia, hay un problema de carácter religioso, hay un problema de carácter de que la iglesia o los creyentes que se reunían en la iglesia, en particular los judíos, ellos todavía creían que guardando la ley iban a agradar a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo, él quiere cambiar todo ese sistema, ahí se enfrenta con un serio problema. Porque esto es
como cuando usted se enfrenta con ciertas personas que vienen con criterios y entonces se da cuenta de que estas personas, cuando Pablo les predica, Pablo les habla acerca de la ley y de la gracia. Entonces Pablo no hace por un lado la ley, pero se da cuenta que la ley no era necesaria para llegar a la salvación de Dios. Entonces cuando los judíos oyen esto, ellos se molestan en gran manera. Ellos se sienten abrumados, ellos se sienten confrontados y no aceptan la doctrina de Pablo. Y Pablo se da a la tarea, en todo le estoy hablando un poco del contexto histórico para que entienda a dónde vamos a llegar. Y el apóstol Pablo les habla acerca de una gracia y le habla acerca de una libertad. Pero el problema es que esta iglesia había comprendido mal la gracia, porque creían que la libertad era libertinaje. Es decir, muchos cristianos tienen el concepto de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia significa misericordia inmerecida. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por gracia somos salvos. Y esto es un don de Dios. Es decir, usted y yo no podemos obtener la gracia por méritos personales. Usted y yo jamás vamos a ser calificados para obtener una gracia redentora de parte de Dios. Dios, Él mismo, de su deseo, de su propio corazón, nos regala. Por eso dice, esto es un don de Dios. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la palabra don significa charisma. Y la palabra charisma significa regalo. Es decir, esto es un regalo de Dios para que el hombre no se gloríe, no por obra. Es más, Pablo aclara ahí en la iglesia de Efesios y le dice, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, las obras en el acto de la salvación salen sobrando. Las obras en el acto salvífico salen por alto. Si bien es cierto que nosotros debemos de hacer obras buenas, pero las obras no nos llevan a la salvación. Lo único que a nosotros nos dio el regalo de la salvación es el sacrificio de Cristo Jesús, hecho una sola vez y para siempre. Alguien dice gloria a Dios por eso. Amén, hermano. Entonces, el apóstol Pablo llega al capítulo 5 y se da cuenta que estos creyentes, habían dos tipos de creyentes. Número uno, el religioso, el que guardaba y creía que el que no guardaba la ley no podía tener la salvación de Dios. Número dos, el libertino, aquel que decía, no, yo por gracia soy salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque al fin yo soy salvo. De ese tipo de creyentes tenemos en las congregaciones. Uno que hermanos que están creyendo que las obras lo van a justificar. Y otros que están creyendo que como estamos en la gracia, hagamos lo que nos dé la gana porque al final ya somos salvos. Entonces, en la vida del creyente debe de existir un equilibrio. En nuestras vidas espirituales, el creyente maduro es aquel que lleva al equilibrio la palabra del Señor. Es decir, el apóstol Pablo se da a la formación de esta iglesia. Llega al capítulo 5 y Pablo tiene que descifrar lo que tiene que ver con el espíritu y separar lo que es de la carne. Es decir, Pablo se da cuenta que esta iglesia, a pesar de que había tenido tanta buena enseñanza, ellos no estaban creciendo espiritualmente. Por eso Pablo le dice, me temo que he trabajado en vano con ustedes, porque Pablo había dejado grandes jornadas espirituales. Pablo había enseñado hasta el cansancio a la iglesia de Galacia. Sin embargo, ellos no habían comprendido este sentido de lo que tiene que ver con lo que es del espíritu y con lo que es de la carne. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuando un cristiano anda en el espíritu o anda en la carne? ¿Cómo usted puede realmente darse cuenta cuando un verdadero creyente anda espiritualmente, actúa espiritualmente o actúa bajo los designios, los pensamientos, las motivaciones, las intenciones, el empuje de la carne? ¿Cómo lo sabemos? Jesucristo lo dijo,
por su fruto los conoceréis. Si hay algo que nosotros debe definirnos como creyentes, no es que vengamos a la iglesia y carguemos una Biblia. Eso no nos hace creyentes. Si hay algo que a nosotros nos define como verdaderos cristianos, no es que nosotros pasemos aquí al púlpito y recitemos el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 127. Eso no nos hace cristianos. No es que nosotros, hermanos, cantemos coritos y nos sepamos las mejores alabanzas. Eso no nos hace cristianos. Lo que Cristo enfatizó es que los frutos era lo que realmente denotaba la relación de un creyente con el Espíritu de Dios. Es decir, cuando nosotros realmente actuamos como lo que somos, cuando nosotros vivimos como lo que somos, cuando nosotros hablamos realmente como lo que somos, cuando nosotros respondemos acorde a lo que somos. ¿Cuántos creyentes en estos días de diciembre toman otros caminos, toman otros senderos, toman otro destino, se alejan de la iglesia, se dejan vencer por los placeres de la carne, se dejan vencer por todas las tentaciones de la carne y luego nosotros venimos como que nada? Eso nos denota que en nuestra vida hace falta firmeza, hace falta madurez, hace falta fruto del Espíritu Santo digno de arrepentimiento. Ahora, el apóstol Pablo empieza su carta y dice, versículo 16, Gálatas 5:16, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Vea cómo Pablo enfatiza esta carta. Le dice, obedezcan al Espíritu Santo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacerlo mal. Es decir, el hacer lo malo está en el corazón de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hacer lo malo está en nosotros. El deseo de hacer lo malo está en nosotros. La voluntad de hacer lo malo está en nosotros. La voluntad de pensar mal está en usted. La voluntad de hablar mal está en usted. La voluntad de actuar mal está en nosotros. Pero, dice el apóstol Pablo, obedezcan al Espíritu de Dios y así, vea bien, él se para y dice, y así no harán lo que su deseo carnal les empuja. Es decir, Pablo está consciente que dentro de nosotros hay un deseo de hacer lo malo, hay un deseo de pecar, hay un deseo de probar por aquí, hay un deseo de probar por allá. Pero cuando nosotros realmente estamos obedeciendo al Espíritu de Dios, si hay algo que nos sostiene es que nosotros obedezcamos al Espíritu de Dios. En el versículo 17, el apóstol Pablo empieza su exégesis enumerando esos deseos que anteriormente él habló. Por eso le he dicho, para entender la Biblia y el pasaje y el texto debe irse al contexto, porque un texto fuera de contexto termina en un pretexto. Y eso es un principio de hermenéutica. La hermenéutica te enseña que si vos no lees bien un pasaje, no lo definís en su contexto histórico, no definís para quién va dirigida la carta, en qué año se escribió, quién la escribió y para qué la escribió, usted va a terminar malinterpretando el pasaje. Usted va a dar una mala enseñanza. Y una mala enseñanza que crea malos alumnos. Entonces, la responsabilidad de nosotros es leer el texto, pero el contexto, para que nosotros entendamos lo que Pablo quiere referirnos. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, vea lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Es decir, en contra. La palabra en contra que aparece aquí significa se opone, poner resistencia. Es decir, cuando usted, hermano, cede a los deseos de su carne, usted está poniendo resistencia al Espíritu. Usted está en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros, número uno, observemos, número uno, ¿está el deseo de hacer lo malo en nosotros? ¿Sí o no? Sí. Número dos, cuando el deseo de la carne es más fuerte
es que el deseo del espíritu, se pone en contra, pone resistencia, se opone. Es decir, el deseo del espíritu es orar, el deseo de la carne es dormir. Amén, hermano. El deseo del espíritu es decir la verdad, el deseo de la carne es decir la mentira. Se oponen, ponen resistencia. El deseo de la carne es que nosotros nos volvamos holgazanes espiritualmente. No oremos, no leamos la Biblia. Amén, hermano. Porque ser cristiano no es ir a un culto, cantar, hablar en lengua. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es todos los días hacer la voluntad del Espíritu de Dios, el deseo de Dios en contra de la carne. Eso es el de ser cristiano. Anteponer la voluntad de Dios, anteponer el deseo de Dios, anteponer el deseo del Espíritu que el deseo de la carne. Yo hoy quizás, y muchos de ustedes no quisieran estar en este lugar, quisieran estar en sus casas descansando. Pero usted antepuso el deseo del Espíritu. Estamos en este lugar porque aquí no estamos alimentando ni satisfaciendo el deseo de la carne. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, usted está alimentando su espíritu. Usted está fortaleciendo su espíritu. Usted está fortaleciendo su fe. Cada vez que viene a la casa del Señor, aun cuando usted no desea, usted está, hermano, fortaleciendo su fe en el Señor. Está como el padre de familia que le dice al hijo: mamá, no quiero ir hoy al culto. Y le dice la mamá: sí, está bien, está bien. ¿De veras? Le dice: sí, está bien que no tengas deseo de ir al culto. Ah, ¿de verdad, mamá? Se pone a leer el chalo. Sí, ¿de veras, mamá? Sí, está bien que no quieras ir al culto. Entonces, está bien, mamá. Y le dice: ¿y a dónde vas? Le dice la mamá. ¿Y no me estás diciendo que está bien? Sí, está bien que no quieras ir al culto. Es tu deseo, pero vas a ir. Porque es el deseo del espíritu contra la carne. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta acá y dice: porque los malos deseos están contra los que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ustedes pueden hacer lo que se les antoje. Ahí está. Pablo está poniendo como referencia. Pablo dice: ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Pero después Pablo aclara. Pero dice el versículo, vea lo que dice el versículo 18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Había un problema. Número uno, el cristiano liberal. Y número dos, el cristiano que era ultra ortodoxo y conservador, que vivía por la ley. Entonces Pablo tenía que regirse, o tenía, hermano, que buscar la manera de corregir el error de las dos facetas de cristiano. Número uno, el religioso, el que decía: voy a guardar el sábado. El que decía: hacer esto es pecado. El que decía: comer carne es pecado. El que decía: guardar la luna, si no guardar la luna nueva es pecado. El que decía: si no recitas todo lo concerniente al judaísmo es pecado. Y el liberal que decía: bueno, yo ya soy salvo, ya no puedo hacer nada, hasta ahí vamos bien. Pero ellos dicen: bueno, yo voy a tirarme por allá una cañita al aire, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, al final soy salvo. No, la Biblia no enseña esto. La Biblia lo que enseña es que nosotros fuimos libres de la ley y libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Está como aquel cristianito que venía a la iglesia, alababa al Señor, pero escondido se iba a tirar un cigarro allá se iba al baño, se metía y se tiraba su cigarrito. Y se lo tiraba porque él decía que era salvo. Está como aquel hombre que decía: yo voy a la iglesia, pero también tengo a mi amante porque soy salvo. No, la Biblia dice: no usemos la libertad como libertinaje. Y entonces el apóstol Pablo se da la tarea y él empieza a mencionar una serie de pecados que van contra el Espíritu de Dios. Es decir, Pablo clasifica lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Vean lo que dice, y vamos a continuación. El versículo 18 dice: pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Es decir, el que está aquí en este lugar,
y el que obedece el Espíritu de Dios, usted no está obligado a guardar la ley. Porque, número uno, usted no es judío. Usted ha visto esas congregaciones donde llega la gente, se ponen el kipur. ¿Usted sabe lo que es el kipur? El kipur lo usan los hebreos y ellos se ponen un sombrero llamado kipur. Y el kipur lo que simboliza es que ellos hacen ceremonia de que alguien está más alto que ellos. Hasta ahí vamos bien, pero nosotros no somos judíos. Y usted va a ver gente en congregaciones usando el kipur, usando esto, vestimenta judía, haciendo rituales judíos. Y nosotros no estamos llamados a guardar la ley porque fuimos llamados a libertad. La ley condena, pero la gracia salva. Alguien dice, gloria a Dios por eso. Amén, hermano. ¿Vive o no vive? Y vamos a ver congregaciones donde realmente le dicen a la gente, esto es aquí, si no haces esto, estás mal. Ponen peso, ponen dogma. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos salvos por la gracia del Señor. No por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Estamos claros ahí, hermano? Usted ni le ayuda a Dios ni le quita a Dios para la salvación. La salvación es por fe. La salvación es por gracia. ¿Alguien dice amén, hermano? Seguimos leyendo y dice... Versículo 19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Es decir, el apóstol Pablo dice, es evidente, es algo que se nota, es algo que se ve. La persona que le da rienda suelta a sus deseos carnales y a su conducta pecaminosa, todo el mundo la conoce. Todo el mundo se da cuenta. Esta palabra significa que está a la vista, que es manifestado. Es decir, ¿podrá el hombre esconderse de Dios? Aquel hombre que pone su pecado oculto. ¿Se acuerda usted de Acán? Cuando el pueblo de Israel iba a la conquista y este hombre agarró un manto de ciclo de plata babilónico y lo escondió debajo de su tienda. ¿Se acuerda usted de esto? Y el Señor, nadie lo sabía, ni siquiera Josué. Y Josué era el pastor de Israel en ese momento. ¿Y qué nos enseña esto? Nosotros los pastores podemos estar al frente de una congregación, pero un hermano puede tener un pecado escondido y el pastor o el líder no lo sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes. El único omnisciente que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo conoce se llama el Dios de los escuadrones de Israel. Josué no lo sabía hasta que Dios se lo dijo. Dios le reveló el hecho de que por qué el pueblo había caído en la desgracia de la derrota. ¿Y qué pasó? Cuando lo mandaron a llamar, la ley establecía que el que se convertía en anatema delante de Dios moría apedreado. Y no solamente murió él, murió sus familiares. Pero el punto no es eso, el punto es que en este caso, ¿por qué el apóstol Pablo habla de que el que anda en los deseos de la carne, el que anda en su mala conducta, el pecado es manifestado? Porque aunque nosotros no lo veamos, Dios sí te está viendo. Porque usted se podrá esconder de cualquier ojo humano. Usted puede estar pecando sin necesidad que nadie lo vea. El santo es santo hasta que se es manifestado su pecado oculto. Amén, hermano. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cada uno de nosotros podemos estar en este lugar, pero pueden haber personas practicando pecados ocultos y nosotros no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Pero llega un momento en que todo ha de ser manifestado. Dice la Biblia que un candil no se pone debajo de la cama, sino encima de la cama para alumbrar todo. Así es el pecado. Tarde o temprano sale a la luz. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo y vea lo que está diciendo. Dice, no son aquí, y empieza a enumerar. Mire, aquí está. Y quiero llegar a esto porque cuando nosotros hablamos de pecado, lo primero que decimos, el adúltero, el borracho, la prostituta. Pero mire, Pablo, el primer pecado que menciona no es este. Porque el problema de nosotros es que nosotros vemos pecados de otros, vemos pecados más grandes, pero jamás podemos, hermano, nosotros
valorar un pecado pequeño como pecado. Por ejemplo, el ser haragán. Nosotros, no, ese no es pecado. Sí, es pecado. Pero nosotros vemos más al adúltero, más pecador que el haragán. Olvídese de eso. El haragán y el adúltero son pecadores delante de Dios. Es más, usted y yo somos pecadores delante de Dios. Porque la Biblia dice, no hay justo ninguno, mas todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. ¿Qué le parece? Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo. Interesante, porque aquí estamos nosotros aprendiendo lo que Pablo le quiere dar a identificar a la iglesia. Número uno, yo sé que usted tiene otra versión, pero en la TLA el lenguaje que usa es más sencillo. Vea bien, mire lo que dice. Número uno, dice... Versículo 19, vámonos ahí. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Número uno, no son fieles en el matrimonio. Número uno, el que anda en ¿qué? El que anda en los deseos pecaminosos, el que anda en los deseos de la carne, en lo que anda en mala conducta. Número uno, no son fieles en el matrimonio. ¿Y de qué estamos hablando de fidelidad? La fidelidad que sale aquí, yo lo fui a leer y sale fiel, en todas las áreas y en todo el sentido. ¿De qué te sirve o qué le sirve a usted o a mí que nosotros no se la peguemos a la esposa, no seamos infieles con otra mujer cuando usted no la sustenta, no le provee, no la protege? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Porque la palabra fidelidad habla en todo el sentido de la palabra. La palabra de ser hombres fieles en el matrimonio habla de un hombre que tiene ojos solo para su esposa, tiene vista solo para su esposa. Es un hombre fiel en todo el sentido. Es un hombre, hermano, obligado. Es un hombre que protege. Es un hombre que provee. ¿Cuántos esposos tenemos en las iglesias que hablan en lengua, saltan y brincan, pero tienen a la esposa y a los hijos, no les dan alimento, no les proveen, no les dan recursos, no los calzan, no los visten? Pero vamos a la iglesia, ahí están diciendo, aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Fieles en el matrimonio. No son fieles. El apóstol Pablo dice, ellos no son fieles. ¿Cuántos hermanos aquí en la iglesia están con sus esposas, pero saliendo de la iglesia los ojos se le bailan, ven a otra mujer que no es su esposa? Y eso tenemos que hablarlo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 5? Cuando le hablan del divorcio, él anteriormente habla del adulterio y dijo, yo les digo a ustedes que un hombre que codicie con la vista a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón, porque el pecado en el hombre se manifiesta a través de la vista. Entonces el apóstol Pablo está hablando de eso. La conducta de ellos es conocida. Usted va a escuchar a estas mujeres que dicen, ¿cómo me queda viendo este hombre? Porque la conducta lo denota. No son fieles en el matrimonio. ¿A dónde? En el matrimonio. Vean, no está hablando fuera del matrimonio. Es decir, cuando uno no está casado, no está sujeto ni sometido a ser fiel a la pareja. Pero cuando uno está casado, está sometido, está sujeto y está, hermano, comprometido a serle fiel hasta que la muerte lo separe. Porque los judíos en el tiempo antiguo, ellos despedían a la esposa y le daban carta de repudio porque se ponía gordita, porque no les lavaba bien, porque no les cocinaba bien, porque ya se aburrían de la mujer. Entonces ellos hacían una carta de divorcio y la expulsaban. Eso era todo. Pero Cristo, cuando le hacen la pregunta del divorcio, él dice, bueno, ustedes le dan carta de repudio a la hora que ustedes les dan la gana. Pero Cristo aclara y dice, yo no admito eso a no ser por causa de fornicación. Es decir, está hablando del adulterio, del quebranto, del compromiso, del pacto. Porque un pacto es un trato. Hay un trato entre el hombre y la mujer. Entonces, lo primero, usted quiere ver un hombre que ande en sus deseos pecaminosos, no es fiel en el matrimonio, no es fiel a su familia, no es fiel a sus hijos, no es fiel a su hogar, no es fiel. No es un buen esposo, no es un buen padre. Se anda en sus deseos, hermano,
en su conducta carnal. Número 2, seguimos leyendo y el apóstol Pablo dice, no son fieles en el matrimonio. Número 2, tienen relaciones sexuales prohibidas, que son promiscuos. No son tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Es permitido al cristiano tener? No, no es permitido. ¿Y cómo Salomón, que tuvo 1000 mujeres? Se fue Salomón. ¿Y cómo el rey David, que tuvo tal? Se fue el rey David. Pero esto ya está parte del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento al hombre le era permitido tener muchas mujeres. Es más, la Biblia dice que Salomón tuvo 900 concubinas. Pero en el Nuevo Testamento la orden de Dios es que nosotros tengamos a nuestra propia esposa y que la relación íntima sea dentro del matrimonio. Esto hay que enseñarlo en la iglesia. Esto no es un tema tabú. Esto es un tema que debemos de tratarlo. Porque hay muchas infidelidades, porque no se tratan estos temas. Y hay que tratar eso con ligereza. Hay que tratar esto, hermanos, con cordura. Y hay que estar claro que dice 1 Corintios capítulo 7, hablando de los problemas del matrimonio, porque le dice el apóstol Pablo, el cuerpo de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer. No se niegue cada uno a sí mismo para que Satanás no tome ventaja. Porque hay que ser sabio. Entonces, cuando la mujer no es sabia, entonces el marido tiene repudio, tiene rechazo, entonces viene la Dalila y ahí se le va arriba. Porque hay que ser sabios. Entonces la Biblia nos habla y dice que no son permitidas las relaciones íntimas fuera del matrimonio. Relaciones prohibidas. Dice también, tienen muchos vicios y malos pensamientos. Yo te voy a decir una cosa. Y nosotros siempre lo llevamos al extremo. Cuando hablamos de vicios, no, yo no fumo. Yo no bebo guaro. Yo estoy tranquilo, sí, pero tenés un vicio en el internet, en el celular, en el WhatsApp y en el Instagram. Eso es un vicio. Y esto te está robando tu calidad de vida, te está robando tu tiempo con tu familia, con tu hogar. Porque ahora cuántos en las casas, hermano, y estamos hablando con verdad. Ve a un hogar a la hora del almuerzo donde todos estén juntos comiendo en el mismo lugar. No lo hay. El hijo en el cuarto, la hija en el otro cuarto, la mujer por allá, el hombre por acá, todos comiendo y cada quien con su celular en su mundo. Eso es un vicio. El despilfarro del dinero, eso es un vicio. Amén, hermano. Son deseos carnales, tener lo que no podés. Agarraste 10,000 de aguinaldo, pero querés ese televisor de 20,000. No podés. No tenés educación financiera. Por eso es que después estás pegando el grito al cielo. Endeudarse es un vicio, sí. Deber dinero es un vicio, sí. ¿Cuántos cristianos, hermanos? Yo he conocido creyentes, escúcheme lo que le voy a decir, no le voy a mentir. Creyentes que están en las iglesias, hablan en lengua, revelaciones, y usted los va a ver jugando moneditas ahí en el Israel. O tragamoneda, no sé cómo se llama eso. Tirando los reales, hermano. Es un vicio. Es un vicio. Viciosos. Creyentes que no pueden vivir sin la Coca-Cola. Tienen que estar la Coca-Cola todos los días. Eso es un vicio. Está bien beberla por allá, pero te estás matando. Es un vicio. Entonces, nosotros todo lo llevamos al extremo. Porque somos buenos para ver esos tipos de vicios, pero no los otros vicios. La mentira no es un vicio, es un pecado. Pero todo lo llevamos al extremo. Estamos enviciados. ¿Y qué es enviciado? Yo me fui al diccionario y la palabra vicio significa algo que inclina el deseo de alguien. ¿Cuántas personas pasan viendo televisor? Hasta 3, 4, 5, 6 horas ahí. ¿Es un vicio? Sí, porque estás inclinado a eso. Por eso es que la iglesia está como está, los creyentes estamos como estamos. Porque nos interesa más ahora ver un post publicitario de un influencer que ver, hermano, una Biblia o una prédica o un estudio. Entonces todo eso se ha vuelto en un vicio. Hoy la gente prefiere que le corten la luz y el agua, pero no el internet.
Así estamos, hermano. Imagínense que nos trasladáramos al tiempo de Jesús, sufriéramos porque ahí ni agua sí, agua de pozo. No había luz, no había internet, no había Instagram. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Entonces, sigue diciendo Pablo, hermano, y esto lo tengo que hablar, hermano, porque esto es parte de la instrucción a la iglesia. Dice, vicio y malos pensamientos. ¿Cuántos cristianos de los que estamos acá nos acostamos con malos pensamientos? Nos acostamos con deseo de venganza, con alguien que nos hizo mal y andamos pensando cómo le puedo arruinar la vida a este. Malos pensamientos. ¿Qué dice Proverbios 6:16? Entre los pecados capitales, que dice aquel que piensa mal, que está pensando mal. Dice la Biblia que el impío, si acuesta pensando mal, se levanta pensando mal, a ver qué hace. ¿Tenemos malos pensamientos? Sí. Jesucristo, ¿se acuerda cuando le dijeron los fariseos, los religiosos, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué agarran el alimento y se lo meten el bocado a la garganta? ¿Por qué comen así? Porque para ellos eso era un extremo, era un pecado. Pero Cristo lo vio y les dice, bueno, pero ustedes ¿por qué hacen el escándalo? No es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón de los hombres. Porque de ahí salen los deseos pecaminosos, los malos pensamientos, la lujuria, el robo, el deseo desenfrenado. Alguien dice gloria a Dios, hermano. ¿Y por qué nosotros nos estamos fijando en las cosas exteriores? Cuando las cosas malas salen de aquí, no de afuera, no de afuera, es de adentro para afuera. De ahí salen. Entonces, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que hay que guardar? El corazón. Porque en el corazón sube a la mente y nacen los malos pensamientos. Y más adelante el apóstol Pablo habla de los celos. ¿Cuántos esposos celosos hay aquí? Tóxicos. ¿Cuántas esposas tóxicas? Mal pensados. Eso no le agrada a Dios. Si usted se casó con alguien, usted debe estar seguro con quién se casó. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja a los jóvenes, mejor les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, entonces cásense, no se estén quemando por causa de la fornicación. Pero ¿cuántos esposos, cuántas esposas estamos viviendo hoy tiempo donde, ¿dónde está? Y que aquí, y que allá. ¿Qué es eso? Y los malos pensamientos nos consumen, hermano. Cuando muchas veces nosotros nos hacemos laguna en nuestra mente, cuando no es así. O sea, ¿dónde está la paz interior del cristiano? En la mente. ¿Y cuántos hermanos se acuestan pensando solo lo malo? ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? En esto pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo honesto, en lo puro, en lo que tenga buen nombre. En esto pensemos, no estemos pensando las cosas malas, malos pensamientos. ¿Dónde nació el primer pecado? Caín. Cuando usted cree que Caín no pensó cómo matar a Abel, él actuó con un impulso, pero ya lo tenía. ¿Y cuánta gente que está aquí, hermano? No, lo único que le falta es el impulso, pero el mal pensamiento ya lo tienen desde hace rato. Que bueno, los aleluya. Es el impulso lo que nos falta, pero el mal pensamiento lo traemos. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo. Vea lo que sigue diciendo. Dice ahora el apóstol Pablo. Adoran a dioses falsos. Usted ya sabe lo que es. Ahora, volvemos a lo mismo. La palabra adoración significa vehemencia, significa veneración, significa exaltación. Y la pregunta del millón, que adoramos a dioses falsos, ¿a qué está hablando Pablo acá? Desde luego que está hablando al hecho de que en ese momento habían muchos dioses, porque eran personas que seguían corrientes griegas, la cultura helénica. Esto hay que saber de historia. Eran gente que adoraban dioses. Los griegos adoraban a Zeus. Los griegos adoraban el cuerpo humano, tenían un gran amor hacia el cuerpo humano. Entonces ellos adoraban un montón de dioses. Es decir, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo viajó a Atenas, en Grecia, él se da cuenta y empieza a ver un montón de dioses falsos. Y uno tenía un gran letrero que decía, aquí está el Dios no conocido. Pero cuando Pablo hablaba de eso, también lo podemos aplicar de manera literal. ¿En qué sentido? ¿Qué estamos adorando nosotros? ¿Cuál es tu Dios realmente que vos adorás? ¿Qué es lo que venerás? ¿Qué es lo que le da vehemencia?
Porque hay muchos cristianos que están aquí y están adorando el dinero que tienen. Hay muchos cristianos que están aquí y están adorando más al marido que a Dios. Yo se lo dije a una hermanita, tu Dios es este fulanito. Porque no te das cuenta que es una piedra de tropiezos, pero vos lo haces un Dios y te dice que no vayas a la iglesia y que no busques del Señor y que son hipócritas, que aquí, que allá. Entonces para vos tu Dios es Él. O sea, un cristiano que anda en esas conductas inapropiadas adora falsos dioses. ¿Y qué es adorar falsos dioses? ¿Cuántos de los que estamos aquí adoran su cuerpo? Las mujeres se vuelven presumidas con su cuerpo, su adoran y no se dan cuenta que la belleza de la mujer está en el interno del corazón. Si tarde o temprano te van a salir las patitas de gallina. ¿Cuántos de los que estamos acá adoramos nuestro trabajo? Se ha convertido el trabajo en nuestro Dios. Entonces no podemos llevar todo al extremo que son idólatras. ¿Quién dice que para idolatrar a alguien necesitas una estatua? Si el pueblo de Israel no tuvo necesidad de que Egipto se edificara una estatua, Egipto estaba en el corazón de ellos. Ellos salieron de la tierra prometida, pero su corazón estaba allá. Allá estaban las langostas, allá estaban las aceitunas, allá estaban las comidas, allá estaba todo bueno y aquí en el desierto. Entonces tengamos cuidado, hermano. Porque todo lo que se convierte en un Dios, todo lo que se convierte en una idolatría, atenta, hermano. ¿Qué dijo el primer mandamiento en esos capítulos 20? ¿Cuál fue? No tendrá dioses ajenos delante de mi presencia, porque yo Jehová uno soy, celoso, que visito la maldad de vuestros padres a vuestros hijos hasta la 4ª generación. Si hay uno de los pecados que Dios más abomina, es la idolatría. Es que nosotros edifiquemos becerros de oro en nuestro corazón. Entonces, hermano, tenemos que realmente ver nuestra conducta, cómo estamos. Hay gente que es el dinero para ellos, el dinero es su Dios. Todo el tiempo andan viendo cómo hacen dinero, no les importa nada. Es más, les voy a decir algo, hay hombres que pasan trabajando, nunca tienen tiempo para los hijos, nunca tienen tiempo para la esposa, nunca tienen tiempo para la iglesia, nunca tienen tiempo. Hermano, eso no es vida. Si al final cuando te muras no te vas a llevar ese poco reales. Por eso el proverbista cuando escribe dice, Señor, no me des riqueza para que no me olvide de mí, tampoco me des pobreza para que no maldiga ni hable en contra de ti. Dame lo necesario para vivir cada día bajo la bendición del Señor. Es decir, nosotros le pedimos a Dios que todos los días nos dé lo necesario para que nosotros disfrutemos de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Alguien dice gloria a Dios por eso, dele gloria a Dios. Ahí está. Todo lo que te se hace Dios y te separa de Dios, aléjate de eso. Jóvenes que están aquí, el Facebook es tu Dios, el Instagram, el WhatsApp. ¿Cuántos jóvenes ya ni se bañan por pasar horas ahí en el WhatsApp metidos? En el TikTok. No, hermano, te estás perdiendo tu juventud. Busca cómo estudiar. Ahora, habiendo tantas aplicaciones en internet para poder aprender, busca cómo ser alguien en la vida. No queremos jóvenes desgraciados que no sirvan para nada. Queremos jóvenes que se preparen. Queremos jóvenes que tengan conocimiento. Pero sobre todo, jóvenes que tengan temor de Dios dentro de sus corazones. La juventud está difícil, hermano. Esto está parejo. La juventud está difícil en todos lados. Porque desgraciadamente las redes sociales se han convertido en el Dios de muchos cristianos. Y muchos creyentes dicen, no, yo no voy a la iglesia porque es que voy a ver al predicador ahí, lo voy a ver por Facebook y no voy a ir a la iglesia. Eso no es así. Eso está en contra de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como tienen algunos por costumbre. Usted no tiene por qué dejarse de congregar. Usted tiene que venir a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios. Entonces lea, es un vicio, un Dios. Es más, hay cristianos que andan venerando a predicadores. Es que calmate, cuidado, se convierte en tu becerro de oro. Cuidado, te convierte en tu Dios. No pongas la mirada en el hombre, porque cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, mucho se lleva y se arrastra mucha gente que puso la mirada en él.
Usted tiene que poner su mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. Seguimos, hermano. Seguimos. Practican la brujería. ¿Y cuántos de acá de los que están acá dicen, no, yo no soy brujo? Sí, pero andás viendo los horóscopos. Es que yo no practico la brujería, sí, pero estás oyendo el que sale en la radio, ya que sale ahí hablando de no sé cómo, hablando todo raro. No practico brujería, sí, pero te pones a platicar solo de esto, de hechizos, de maligno, de maldiciones. Es una práctica. Es peligroso.